Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Hernán Corinti, ya nos habíamos encontrado cuando grabé el video de lógica. En este momento nos vamos a encontrar nuevamente, o nos encontramos nuevamente para tratar de abordar ciertos temas con los que ya venían trabajando con el profesor Alberto. En un punto la idea de este video es tratar de esquematizar, ¿sí? Y presentar algunos ejemplos de ciertos conceptos que Alberto ya presentó. Y a su vez también, para poder también comprender un poco más este video, tiene que tener en cuenta las distinciones que hizo Virginia respecto a enunciados básicos, enunciados teóricos y enunciados generales, ¿sí? En este video vamos a presentar el primer método de contrastación, ¿sí? Que tiene dos nomenclaturas distintas, pero es exactamente el mismo. Se lo conoce como inductivismo amplio o método hipotético deductivo en su versión inductivista, ¿sí? Vamos a trabajar acá o vamos a presentar ciertos conceptos y vamos a tratar de guiarnos a partir del texto de Hempel, de Filosofía de la Ciencia Natural, capítulo 2 y 3 que ustedes tienen para leer, pero hay ciertos temas que aparecen en el texto de Hempel y se solapan con el texto de Lazo. Uno podría decir que hasta el apartado 3.2, ¿sí? Los temas que trata Hempel en Filosofía de la Ciencia Natural, ¿sí? Hasta el apartado 3.2 del texto de Lazo, perdón, los temas que aborda Hempel se solapan con los temas que aborda Lazo. Sin embargo, Lazo, la metodología inductivista amplia, la llama método hipotético deductivo. Yo aquí aclaré método hipotético deductivo en su versión inductivista, ¿sí? Porque ustedes más adelante van a ver otra versión, que es la versión de Popper, que sería un método hipotético deductivo en una versión no inductivista, ¿sí? Pero eso lo van a ver más adelante. Lo que me gustaría que ustedes comprendan acá, para que no se mareen con las terminologías y que no se confundan cuando leen ambos textos y empiecen a ver que algunas temáticas se repiten, es que inductivismo amplio o método hipotético deductivo en la terminología de Lazo en su versión inductivista es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos conceptos fundamentales o de un modo más esquemático que aquello que ya vieron en el video de Alberto. Bueno, primero uno podría decir lo siguiente: ¿cuáles son los pasos más fundamentales de un modo muy esquemático en la producción y la contrastación de una hipótesis? Algo que parece obvio, pero no lo es, que lo primero con lo cual se aborda, se topa un científico, lo primero con lo cual se choca un científico es con un problema, ¿sí? ¿Qué significa? Que el científico descubre o encuentra que ciertos fenómenos se comportan de un modo extraño, ¿sí? De un modo que no pueden explicar. Por ejemplo, Semmelweis, que era el ejemplo que introduce Hempel al principio de su capítulo, con el cual vamos a ir trabajando, ¿sí? Yo ya lo doy como que ustedes ya lo conocen porque Alberto se detuvo detalladamente en esto. Así que voy a ir abordando y refrescando ciertos conceptos, pero no voy a explicarlo todo nuevamente. Semmelweis se enfrenta al problema de que primero había una epidemia, ¿sí? Una epidemia que afectaba a las mujeres que parían, pero por sobre todas las cosas, un problema que lo sorprendió es que la epidemia no afectaba a todos por igual, sino que una sala, una división, ¿sí? Se morían más mujeres que en otra división. Entonces, ahí hay un fenómeno que no se comporta de un modo razonable, de un modo como uno espera que debería comportarse, quizás que infecta a todos por igual, y en el caso que no infecte a todos por igual es porque algo está pasando y eso es lo que el científico, en este caso Semmelweis, trataría de investigar. Una vez que nosotros tenemos un problema, lo que tenemos que hacer es, según un inductivismo amplio, y este es el primer paso de la investigación según un inductivismo amplio, es inventar una hipótesis, ¿sí? Es importante la noción de invención, porque para el inductivismo amplio, y ahora vamos a ver, las hipótesis se inventan y es el primer paso de la investigación. ¿Qué es la hipótesis? Bueno, en realidad es la hipótesis fundamental, la llamamos así porque vamos a ir viendo que hay muchas hipótesis, pero la hipótesis fundamental es un enunciado que pretende explicar el problema que no podíamos explicar, ¿sí? Es un modo de tratar de resolver el problema, ¿sí? Y explicar por qué los fenómenos se comportan de este modo extraño, ¿sí? Una definición precisa sería: son enunciados generales o teóricos, ¿sí? ¿Por qué son enunciados generales y teóricos? Y no puede haber hipótesis fundamentales que sean enunciados de nivel de enunciados básicos, porque las hipótesis pretenden ser explicativas, pretenden explicar por qué ciertos fenómenos se comportan de un determinado modo. En este sentido,
necesariamente las hipótesis fundamentales o bien van a ser enunciados con algún término teórico, ¿sí? O bien van a ser enunciados generales. Ahora bien, cuando nosotros introducimos la hipótesis, o cuando el científico introduce la hipótesis, la introduce como una posible explicación. Todavía no sabe si esa explicación es la adecuada o no. O sea, no sabe si la hipótesis es verdadera o falsa, ¿sí? Sino que introduce una hipótesis que puede ser verdadera o falsa y que pretende resolver el problema que quería resolver. Una cuestión que es importante, y esto lo voy a pasar de una forma un poco rápida, pero ustedes específicamente pueden encontrar las críticas al inductivismo estrecho, ¿sí? Hempel pertenece al inductivismo amplio y critica el inductivismo estrecho. Para ver específicamente las críticas al inductivismo estrecho pueden ver el apartado 3 del capítulo 2, o sea, capítulo 2, apartado 3 en Hempel, o los apartados 2 y 2.1 en Lasso. Ahí en Lasso lo que hace es primero presenta el inductivismo estrecho y después establece las críticas, y posteriormente en el apartado 2.2 ya se introduce con la metodología inductivista amplia, ¿sí? ¿Cuál es la principal diferencia? Y ya con esto después vamos a introducirnos nuevamente de lleno al inductivismo amplio. La principal diferencia es que para el inductivismo estrecho el primer paso de la investigación no es la hipótesis, sino que para el inductivismo estrecho lo primero que debería hacer el científico es observar todos los datos, para así después inferir inductivamente de los datos la hipótesis. Fíjense que hay una diferencia. Para Hempel, el inductivismo amplio, cuando yo tengo un problema lo que hago es inventar una hipótesis y en función de esta hipótesis después voy a ir observando cuáles son los datos relevantes para la hipótesis. Para el inductivismo estrecho, en cambio, las hipótesis no se inventan, sino que las hipótesis se infieren inductivamente de la observación de los datos. Hay unas críticas que establece Hempel, en particular que uno no puede observar todos los datos y por lo tanto tiene que observar datos relevantes, y que los datos relevantes son en relación a la hipótesis, y por lo tanto en este sentido Hempel dice que las hipótesis son el primer paso, ¿sí? Un científico primero ante un problema inventa una hipótesis y en función de esa hipótesis va a observar cuáles son los datos relevantes en relación a la hipótesis para ver si la hipótesis es verdadera o falsa, ¿sí? Bueno, ahora continuamos con el inductivismo amplio. Esto lo digo como para que ustedes sepan que hay dos tipos de inductivismo, uno estrecho y uno amplio, pero vayan a las referencias que aquí les establecí para ver un poco más en detalle las críticas. Bueno, esquemáticamente uno dice, bueno, el científico lo que hace ante un problema es inventa una hipótesis y después lo que tiene que hacer es comparar esta hipótesis con la experiencia y en función de ese resultado mantiene o rechaza la hipótesis. Uno intuitivamente diría esto. Lo que pasa es que esto no es tan sencillo. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque la experiencia se describe en enunciados básicos, ¿sí? Yo describo la experiencia en enunciados básicos. Si yo tuviera que describir lo que estoy observando ahora, bueno, estoy observando un pequeño orificio que supongo que es la cámara, una computadora, etc. Entonces ahí estoy enunciando enunciados básicos, ¿sí? La experiencia se describe en enunciados básicos. Sin embargo, las hipótesis fundamentales, como ya lo dijimos, para ser explicativas, tienen que ser enunciados generales o teóricos. Fíjense que son enunciados de distinto tipo, entonces no pueden compararse de un modo directo. Y aquí es donde son necesarias las introducciones de lo que se denominan las consecuencias observacionales o implicaciones contrastadoras. Veamos esto con un poco más en detalle para advertir que la contrastación de la hipótesis con la experiencia no se hace ni de un modo tan sencillo ni de un modo tan directo. Nosotros tenemos, por un lado, entonces, repetimos, la hipótesis fundamental que la inventamos como una posible solución, que son enunciados generales o teóricos, y por otro lado tenemos la experiencia, que se describe con enunciados básicos, ¿sí? ¿Cómo podemos contrastar la hipótesis fundamental con la experiencia? Bueno, lo hacemos de un modo indirecto. ¿Cómo hacemos esto? Lo que se debe hacer es deducir de la hipótesis fundamental consecuencias observacionales. Aquí yo puse entre paréntesis implicaciones contrastadoras. En el texto de Hempel utiliza la terminología implicación contrastadora. En el texto de Lasso se utiliza la terminología consecuencia observacional. Son sinónimos, ¿sí? Utilicen la terminología que ustedes quieran, pero lo importante es que ustedes entiendan que son sinónimos, ¿sí? Yo aquí voy a trabajar con la noción de consecuencia observacional, pero es lo mismo. Bueno, de una hipótesis fundamental lo que se hace es tratar de deducir una consecuencia observacional. ¿Qué es una consecuencia observacional? Una consecuencia observacional es un enunciado de nivel 1 que se deduce de la hipótesis fundamental.
Y en particular, las consecuencias observacionales son predictivas, ¿sí? O sea, es un enunciado muy simple que me dice que algo va a suceder, ¿sí? Y la legitimidad de sospechar que ese algo va a suceder está dado porque yo supongo la hipótesis, ¿sí? Esto lo vamos a hacer con un ejemplo. Entonces, ¿por qué yo tengo que deducir consecuencias observacionales? Porque una vez que yo obtengo consecuencias observacionales, ahora sí yo puedo contrastar la consecuencia observacional con la experiencia. ¿Y por qué las puedo contrastar? Porque fíjense lo que está marcado en rojo. Ambos son enunciados básicos, son enunciados del mismo nivel. Entonces yo puedo contrastar la consecuencia observacional y con la experiencia y de esta forma después indirectamente sacar información respecto a la hipótesis fundamental, ¿sí? Por otro lado, como ustedes ya vieron también en el trabajo en el video de Virginia, los enunciados generales o teóricos tienen cierta dificultad para saber si son verdaderos o falsos. En cambio, los enunciados básicos es muy fácil saber si son verdaderos o falsos, ¿sí? Porque me hablan de algo concreto, algo muy específico. Por esto también es necesario obtener consecuencias observacionales. Si nosotros volvemos atrás, lo que advertimos es que la hipótesis fundamental no se contrasta directamente con la experiencia, sino que se contrasta indirectamente, porque en realidad lo que se contrasta con la experiencia son las consecuencias observacionales. Veamos un ejemplo. Me remonto aquí al ejemplo que brinda Hempel en su libro Filosofía de la Ciencia Natural, que es el caso del Dr. Semmelweis, ¿sí? Que ustedes ya lo vieron con Alberto. El Dr. Semmelweis tiene que explicar el problema de por qué se mueren más mujeres en una división que en otra e inventa esta hipótesis. La alimentación, o sea, la dieta o lo que estuvieron comiendo, genera la mortalidad de las mujeres parturientas, o sea, las mujeres que dan a luz, ¿sí? Esto es un enunciado general. Yo de aquí tengo que obtener una consecuencia observacional. La consecuencia observacional sería la siguiente. Si modifico la alimentación, se modificará, está subrayado, es predictivo, se modificará la mortalidad. En efecto, si la alimentación genera la mortalidad, por lo tanto, si yo modifico la alimentación, se modificará la mortalidad. Puede aumentar o puede disminuir, dependiendo cómo modifique la alimentación, pero si en efecto hay una alteración en la mortalidad cuando yo modifico la alimentación, eso sería compatible con la hipótesis. Ahora, una vez que yo tengo esta consecuencia observacional, lo que hago es contrastar esta consecuencia observacional con la experiencia. O sea, experimento. Si yo pienso que esta podría llegar a ser la hipótesis y la consecuencia observacional es si modifico la alimentación, modificar la mortalidad, lo que tengo que hacer es ir, o lo que el doctor Semmelweis hizo fue variar la dieta, ¿sí? Y registrar a lo largo de una cantidad de días, ¿sí? Variando la dieta, aumentaba o disminuía la mortalidad. Y lo que ocurrió fue que el doctor Semmelweis modificó la alimentación de las pacientes, pero la mortalidad seguía igual. Por lo tanto, en un punto, la experiencia frustró la posibilidad de determinar la verdad de la consecuencia observacional. Experimentando, el doctor Semmelweis se dio cuenta que la consecuencia observacional es falsa. La consecuencia observacional me dice que se va a modificar la mortalidad y cuando yo experimenté advertí que no se modificó la mortalidad. Algo que es muy importante, no confundan consecuencia observacional con experiencia. Fíjense que en este esquema hay tres elementos: hipótesis fundamental, consecuencia observacional y experiencia. Por lo general suelen confundir la consecuencia observacional con la experiencia, pero son dos cosas distintas, ¿sí? La consecuencia observacional, como habíamos dicho, son enunciados básicos que se deducen de la hipótesis y tiene un carácter predictivo, me dice que algo va a pasar. Si la hipótesis es cierta, entonces si yo hago esto, algo sucederá. La experiencia, en cambio, son enunciados básicos, ¿sí? Son enunciados básicos que devienen de la experiencia misma. O sea, lo que yo hago es describir la experiencia mediante enunciados básicos. Por lo tanto, esos enunciados básicos devienen de aquello que yo estoy observando, ¿sí? La experiencia son enunciados básicos que vienen de la experiencia, porque básicamente es simplemente describir lo que sucede, y la consecuencia observacional son enunciados básicos que vienen de la hipótesis. Las consecuencias observacionales son predictivas, la experiencia se enuncia con un enunciado que es descriptivo. Por eso está en tiempo pasado la experiencia y en tiempo futuro la consecuencia observacional. Bueno, la cuestión es la siguiente. Una vez que yo experimento me doy cuenta que la consecuencia observacional es falsa, ¿sí?
Y ahí uno naturalmente diría, bueno, por lo tanto, la hipótesis es falsa. La pregunta es ¿por qué? Y acá cobra relevancia la flecha verde, y por eso está en verde, que es que yo puedo decir que la hipótesis fundamental es falsa cuando la consecuencia observacional es falsa, porque la consecuencia observacional se deduce de la hipótesis. Estos teóricos pensaban que una teoría científica era un conjunto de enunciados de distinto nivel, enunciados teóricos o generales y enunciados básicos, un conjunto de enunciados de distinto nivel que estaban lógicamente relacionados entre sí, que en particular que estaban deductivamente relacionados entre sí. La relación deductiva es muy importante porque si no hubiera una relación deductiva, ¿sí?, la falsedad de la consecuencia observacional no me diría nada respecto a la hipótesis. Yo puedo inferir que la hipótesis es falsa cuando la consecuencia observacional es falsa porque la consecuencia observacional se deduce de la hipótesis fundamental. Hagamos un paréntesis y repasemos esto porque quizás ya quedó en otros videos. ¿De dónde sacamos que si la consecuencia observacional es falsa, entonces la hipótesis fundamental es falsa? Aquí lo que obtenemos es que nosotros vemos que la consecuencia observacional se deduce de la hipótesis fundamental. O sea, que hay un razonamiento deductivo válido. Vamos a la noción de razonamiento deductivo válido. Un razonamiento deductivo válido es aquel en donde no puede pasar que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Por lo tanto, si la conclusión es falsa, las premisas serán necesariamente falsas. Traduzcamos esto al lenguaje de la epistemología. Si la consecuencia observacional se deduce de la hipótesis o la hipótesis implica la consecuencia observacional, eso significa que no puede pasar que la hipótesis fundamental sea verdadera y la consecuencia observacional sea falsa. Por lo tanto, si la consecuencia observacional es falsa, la hipótesis va a ser falsa y lo que tenemos que hacer es refutar la hipótesis, desecharla y buscar otra. Y esto es lo que hizo Semmelweis. Inventó otra hipótesis. Esto ya lo explicó Alberto, en realidad no fue una invención, fue un descubrimiento a partir de que un colega se hizo una infección, pero es irrelevante en este punto. La otra hipótesis es la materia cadavérica genera la muerte de las mujeres parturientas. Ahora bien, aquí tenemos una dificultad mayor, porque si ustedes advierten, mientras que la hipótesis de la alimentación era muy fácilmente contrastable, esta presenta una dificultad mayor porque la materia cadavérica es un término teórico. Yo no puedo agarrar la cadavérica. Es muy microscópica, entonces se hace muy difícil y más en esa época. Entonces, obtener una consecuencia observacional a veces de hipótesis fundamentales abstractas y teóricas se hace un poco más engorroso, se hace un poco más difícil. No es que sea imposible, pero se hace más difícil. Muchas veces lo que se hace para poder obtener una consecuencia observacional de una hipótesis fundamental que contenga algún término teórico es introducir un paso intermedio, que son las hipótesis derivadas. Las hipótesis derivadas son hipótesis que se deducen de la hipótesis fundamental y sirven para reducir el alcance de la hipótesis fundamental y así obtener la consecuencia observacional. O sea, cuando una hipótesis fundamental es muy general o muy teórica, a veces es necesario introducir un paso intermedio, que es el paso de las hipótesis derivadas. ¿Qué hacen las hipótesis derivadas? Reducen el alcance de la hipótesis fundamental, ¿sí?, y me guían hacia la obtención de una consecuencia observacional. Por ejemplo, una hipótesis derivada aquí sería, eliminando la materia cadavérica se reduce la muerte de las mujeres parturientas. Esto todavía no es una consecuencia observacional. Es un enunciado general, es una hipótesis. Siempre que elimine la materia cadavérica, se va a reducir la muerte de las mujeres parturientas. ¿Y de dónde saqué que si yo elimino la materia cadavérica se reduce la mortalidad? Y bueno, de la hipótesis fundamental. La materia cadavérica genera la muerte de las mujeres parturientas. Fíjense que la hipótesis derivada se deduce de la hipótesis fundamental. Si es cierto que la materia cadavérica genera la muerte de las mujeres parturientas, por lo tanto, eliminando la materia cadavérica se reducirá la mortalidad. Esto todavía no es una consecuencia observacional. Pero esto me guía hacia la consecuencia observacional. Yo ya sé qué tengo que hacer, yo tengo que eliminar la materia cadavérica. Y ahora sí establezco los pasos puntuales para eliminar la materia cadavérica. Y esta es la consecuencia observacional. De la hipótesis fundamental y la hipótesis derivada, yo deduzco la consecuencia observacional. O Semmelweis deduce la consecuencia observacional
si me lavo las manos con cal clorurada decrecerá la mortalidad. Acá hay un supuesto, ¿sí?, que vamos a trabajarlo después, pero ahora lo vamos a mantener en stand-by o entre paréntesis porque complejizaría un poco la temática, pero el supuesto es que la cal clorurada elimina la materia cadavérica, ¿no? Pero entonces, con esta hipótesis, que al ser teórica es un poco más compleja, requieren pasos intermedios, yo obtengo la siguiente consecuencia observacional. Si nos lavamos las manos con cal clorurada, decrecerá la mortalidad. ¿Qué hizo el doctor? Bueno, realizó este experimento. Hizo que los doctores y todos sus colegas se lavaran las manos con cal clorurada. Y en efecto, los doctores se lavaron las manos con cal clorurada y decreció la mortalidad. Eureka, ¿sí? Encontraron una consecuencia observacional verdadera. Ahora bien, cuando la consecuencia observacional es verdadera, ¿cómo es la hipótesis? Uno estaría tentado a decir, bueno, si la consecuencia observacional es verdadera, la hipótesis es verdadera, pero analicemos esto un poquito más. Consideremos que la consecuencia observacional se deduce de la hipótesis fundamental. Entonces hagamos un paréntesis y volvamos a trabajar con la noción de razonamiento deductivo. Un razonamiento deductivo, ya lo dijimos, cuando no admite el caso de premisas verdaderas y conclusión falsa. Por lo tanto, esto es lo único que prohíbe, ¿sí? Esto ya ustedes lo saben. Si la conclusión de un razonamiento deductivo es verdadera, las premisas pueden ser tanto verdaderas como falsas. O sea, cuando la consecuencia observacional es verdadera, la hipótesis fundamental puede ser tanto verdadera como falsa. Y esto generalmente genera un problema. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros habíamos empezado diciendo una hipótesis fundamental es un enunciado que se instituye como posible solución al problema, pero que no sabemos si es verdadero o falso. Hacemos todo este proceso y obtenemos exactamente lo mismo. En el mejor de los casos, cuando la consecuencia observacional es verdadera, la hipótesis podrá ser tanto verdadera como falsa. Entonces, vamos a ver cómo resuelve Hempel este problema. Porque evidentemente esto hay que resolverlo, porque si no, no tendría sentido experimental. En el mejor de los casos, en el mejor de los mundos posibles, que la consecuencia observacional es verdadera, entonces llegamos a la conclusión de que la hipótesis fundamental es verdadera o falsa. Bueno, veamos cómo resuelve esto Hempel. Esto es una cita de Hempel en Filosofía de la Ciencia Natural, está en el capítulo 2, que dice lo siguiente. El resultado favorable de una contrastación, es decir, el hecho de que una implicación contrastadora inferida de una hipótesis resulte verdadera, no prueba que la hipótesis lo sea también. Es lo que dijimos recién. El hecho de que la consecuencia observacional sea verdadera no prueba que la hipótesis sea verdadera. Pero la advertencia de que un resultado favorable no proporciona una prueba concluyente de una hipótesis no debe inducirnos a pensar que después de haber sometido una hipótesis a una serie de contrastaciones, no estamos en una situación más satisfactoria que si no lo hubiéramos contrastado en absoluto. Acá está respondiendo la pregunta que había planteado anteriormente. ¿Estamos exactamente en el mismo lugar cuando la consecuencia observacional es verdadera? Que al principio habíamos comenzado que las hipótesis son enunciados que pueden ser verdaderos o falsos. Hacemos todo esto y después llegamos a que las hipótesis pueden ser verdaderos o falsos. ¿Estamos realmente en el mismo lugar? Bueno, Hempel nos dice que no. No estamos en nuestro... dice... la advertencia de que un resultado favorable no proporciona una prueba concluyente de una hipótesis no debe inducirnos a pensar que no estamos en una situación más satisfactoria. Y aquí viene un poco la solución. Una serie de resultados favorables obtenidos contrastando distintas implicaciones contrastadoras o consecuencias observacionales muestra que la hipótesis ha sido confirmada. Y si bien este resultado no supone una prueba completa, o sea, si bien este resultado no determina que la hipótesis es verdadera, sí le confiere algún tipo de apoyo parcial. Lo que no va a decir Hempel es que cuando la consecuencia observacional es verdadera, no podemos determinar concluyentemente que la hipótesis es verdadera. No podemos saber con seguridad que la hipótesis es verdadera. Pero sí la podemos confirmar. O sea, cuantos más elementos de prueba tengamos, más probable es que la hipótesis sea verdadera. Vemos esto mediante este concepto, que es un concepto muy importante, que es la simetría de la contrastación. ¿Qué quiere decir? Que existe una simetría, que hay una desigualdad en la contrastación, hay una diferencia en la contrastación. Veamos esta diferencia. Cuando refutamos una hipótesis, ¿sí?, utilizamos un razonamiento que es válido, que es el razonamiento
del modus tollens, ¿sí? Fíjense, estamos haciendo exactamente lo mismo que habíamos hecho antes con la hipótesis de alimentación, pero reformulando todo eso en el esquema de un razonamiento, ¿sí? Como es un modus tollens, entonces la conclusión va a ser verdadera si las premisas son verdaderas. O sea, yo podría refutar concluyentemente la hipótesis. Vamos a leer este razonamiento con el ejemplo de la alimentación. Premisa 1. Si la alimentación causa la muerte de las mujeres parturientas, esta es la hipótesis fundamental, entonces, si modifico la alimentación, se modificará la mortalidad. Esta es la consecuencia observacional. Aquí leí la premisa 1. Premisa 2. Comprobé empíricamente que al modificar la alimentación no se modificó la mortalidad. No es cierto la consecuencia observacional. Conclusión, no es cierto que la alimentación causa la muerte de las mujeres parturientas. No es cierto la hipótesis fundamental. Como cuando refutamos una hipótesis, el razonamiento que utilizamos es un razonamiento válido, podemos estar seguros, podemos determinar concluyentemente la conclusión, si aceptamos que las premisas son verdaderas. Por lo tanto, la refutación es concluyente, la refutación de una hipótesis es concluyente. Si son verdaderas las premisas, es verdadera la conclusión. Aquí, ¿qué quiere decir que es verdadera la conclusión? Que es verdadera, que no es cierto la hipótesis fundamental. Ahora veamos qué pasa cuando confirmamos una hipótesis. O sea, veamos qué pasa cuando la consecuencia observacional es verdadera. ¿Qué tipo de razonamiento obtenemos? Obtenemos una falacia de afirmación del consecuente. Aquí no voy a reproducir el razonamiento como lo hice recién, pero es muy fácilmente, se puede reproducir muy fácilmente si piensan ustedes en la materia cadavérica, en la hipótesis de la materia cadavérica. Si la materia cadavérica genera la muerte de las mujeres parturientas, por lo tanto, y ahí continúan, ¿no? Lo importante es que cuál es el esquema, qué tipo de razonamiento utilizamos, ¿sí? Cuando la consecuencia observacional es verdadera. Y el razonamiento que utilizamos es una falacia de afirmación del consecuente. ¿Qué significa esto? Que el razonamiento es inválido. ¿Qué significa? Que aun cuando las premisas sean verdaderas, la conclusión puede ser tanto verdadera como falsa. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llega Hempel? El proceso de la refutación, el proceso de la contrastación es asimétrica. La refutación se hace mediante un razonamiento válido y por lo tanto yo puedo refutar concluyentemente la hipótesis fundamental cuando la consecuencia observacional es falsa. Pero el proceso de la confirmación, o sea, el razonamiento que se genera cuando la consecuencia observacional es verdadera, es una falacia, es un razonamiento inválido. Por lo tanto, yo no puedo verificar la hipótesis fundamental. Yo no puedo determinar concluyentemente, estar absolutamente seguro de que la hipótesis fundamental es verdadera. Lo que sí puedo es saber que cuanto más elementos de prueba tenga a favor de la hipótesis, más probable es que la hipótesis sea verdadera. O sea, cuantas más consecuencias observacionales positivas haya, más probable es que la hipótesis sea verdadera. Por esto, Hempel es un inductivista, porque si ustedes se fijan, esto es un razonamiento inductivo. Un razonamiento inductivo es aquel que no confiere elementos de justificación sólidos absolutos, sino que confiere elementos de justificación que son parciales, que son probables. Un razonamiento inductivo es aquel en donde las premisas otorgan algún grado de probabilidad a la conclusión. Bueno, esto es lo que está sucediendo cuando la consecuencia observacional es verdadera. Cuantas más consecuencias observacionales verdaderas tengamos, más probable es que la hipótesis sea verdadera. Bueno, sin embargo, puntos suspensivos. Hasta aquí estuvimos viendo un esquema de la contrastación muy simple. Un esquema de la contrastación que tiene solamente 3 elementos: hipótesis fundamental, consecuencia observacional y el proceso experimental, la experiencia, ¿sí? Pero en realidad, el proceso de contrastación tiene muchos más elementos. En particular, lo que vamos a ver nosotros son las hipótesis auxiliares. ¿Cuál es el punto fundamental? Que cuando contrastamos una hipótesis, en realidad no las contrastamos aisladamente, sino que las contrastamos en conjunto con otras hipótesis. Vamos a poner por caso, volvamos al ejemplo de la materia cadavérica, ¿no? Nosotros ya hemos dicho, la materia cadavérica genera la muerte de las mujeres parturientas, por lo tanto, si me lavo las manos con cal clorurada, decrecerá la mortalidad. Acá claramente hay un supuesto. ¿Cuál es el supuesto? El supuesto es que la cal clorurada
elimina la materia cadavérica. Si no, yo no puedo inferir que va a decrecer la mortalidad. Va a decrecer la mortalidad si en efecto la cal clorurada elimina la materia cadavérica. Por lo tanto, la consecuencia observacional no se deduce estrictamente solo de la hipótesis fundamental, sino que la consecuencia observacional se deduce de la hipótesis fundamental y otra hipótesis, que es la hipótesis auxiliar. Fíjense que acá yo agregué la hipótesis auxiliar con un más, ¿sí? ¿Por qué? Porque las hipótesis auxiliares, a diferencia de las hipótesis derivadas, ¿sí? Las hipótesis auxiliares no se deducen de la hipótesis fundamental. Las hipótesis auxiliares son hipótesis independientes a la hipótesis fundamental y que se toman como ciertas. Es una especie de conocimiento previo. Ya se sabía que la cal clorurada desinfecta bien, ¿sí? Son todo el conocimiento previo que los científicos ya tienen por haber comprobado anteriormente. Bueno, toda esa batería de conocimientos que los científicos tienen por haber comprobado anteriormente, es posible que lo vuelvan a usar para contrastar una nueva hipótesis. Y este es el caso. Yo quiero contrastar esta hipótesis, sé que la cal clorurada elimina la materia cadavérica, por lo tanto digo, bueno, si me lavo las manos con cal clorurada, decrecerá la mortalidad. Entonces, insisto, las hipótesis auxiliares son el conocimiento previo que los científicos ya saben y que se toman como ciertos. Ahora bien, bueno, la hipótesis auxiliar aquí, perdón, es la cal clorurada elimina la materia cadavérica, ¿no? Ya lo habíamos dicho, ¿no? De estas dos hipótesis yo puedo deducir la consecuencia observacional. Ahora, bien, ¿cuál es la peculiaridad que las hipótesis auxiliares introducen? Hay que tener mucho cuidado, porque yo lo que dije recién es que las hipótesis auxiliares es el conocimiento previo que los científicos suponen como verdaderos. Es un supuesto, ¿sí? O sea, ya tienen ciertos conocimientos, se adoptan las hipótesis auxiliares para contrastar algo nuevo. Y el tema es que cuando introducimos las hipótesis auxiliares, ¿sí? La introducción de una hipótesis auxiliar, o sea, la introducción de un supuesto, puede llevarnos al error. Vamos a ver qué pasa con la simetría de la contrastación. Fíjense que ahora se complejizó un poco el esquema. Ya no tenemos solamente la hipótesis fundamental, sino que de la hipótesis fundamental y la hipótesis auxiliar yo deduzco la consecuencia observacional. Por lo tanto, cuando la consecuencia observacional es falsa, lo que yo niego es la conjunción. O sea, yo niego el antecedente. Si yo niego el consecuente en un modus tollens, después lo que niego es el antecedente. El antecedente es lo que está dentro del paréntesis. O sea, como conclusión yo obtengo no es cierto lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? No es cierto que se dé la conjunción. O sea, no puede pasar que las dos cosas pasen al mismo tiempo. Puede ser que las dos cosas estén mal o puede ser que alguna de las cosas estén mal. Por supuesto, los científicos lo que suelen hacer cuando la consecuencia observacional es negativa es refutar la hipótesis fundamental, porque como habíamos dicho, la hipótesis auxiliar es un supuesto que ya se tomaba como cierto, ¿sí? Pero a veces esta decisión puede llevarnos a error, a algún error, a alguna decisión equivocada. Veamos el siguiente caso. En el texto de Hempel introduce algo así como los experimentos cruciales, ¿sí? Y introduce muy someramente este ejemplo para explicar la dificultad de un experimento crucial. Un experimento crucial es un ideal. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo dos hipótesis fundamentales, ¿sí? Que están en conflicto, ¿sí? Que están en conflicto y trato de encontrar un experimento que refute una de ellas y confirme la otra. O sea, un experimento que me permita dirimir cuál de las dos hipótesis son ciertas. Son muy difíciles los experimentos cruciales, pero hay algunos hechos históricos en donde se han realizado ciertos experimentos cruciales, pero vamos a ver que en realidad los experimentos cruciales son ideales. ¿Por qué? Porque en realidad, como ya sabemos, las hipótesis no se contrastan aisladamente, sino que se contrastan en relación a un conjunto. Entonces veamos este caso para ver qué peculiaridades contrae la existencia de hipótesis auxiliares en el contexto de los experimentos cruciales. Tenemos dos hipótesis distintas, el geocentrismo y el heliocentrismo. No sé si ustedes saben, pero antes se creía que la Tierra estaba en el centro. Geo es tierra en el centro, ¿sí? Desde Aristóteles hasta Copérnico, ¿sí? Aproximadamente durante 2000 años se creía que la Tierra estaba en el centro y que el Sol giraba
alrededor de la Tierra, que es en efecto lo que nosotros observamos, ¿no? Nosotros vemos que se mueve el Sol, no la Tierra. Bueno, en función de eso se diseñó el geocentrismo. En cambio, el heliocentrismo, que se introdujo a partir de Copérnico, ¿sí? Presuponía que el Sol estaba en el centro. Helio es Sol, el Sol en el centro. Se mueve la Tierra y el Sol está en el centro. Estaban estas dos hipótesis fundamentales en conflicto. Copérnico, por ejemplo, defendía el heliocentrismo y Tycho Brahe, ¿sí? Que es un astrónomo, defendía el geocentrismo. O por lo menos dudaba del heliocentrismo. Se desarrolló un experimento crucial. ¿Cuál era el experimento crucial? La idea era la siguiente. Si yo estoy parado en la Tierra y observo una estrella, y el geocentrismo es la hipótesis que yo sostengo, entonces la consecuencia observacional sería que no habrá una diferencia angular. O sea, si la Tierra está en el centro y no se mueve, entonces no va a haber ninguna diferencia angular. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que Hempel llama paralaje, ¿no? Una diferencia angular es la paralaje, pero no importa el término. Lo que está en las líneas amarillas puntiagudas, es mi proyección visual. Si yo trazo una perpendicular, que es la línea negra, se me forma un ángulo, ¿sí? Ese ángulo que está redondeado en rojo. Ahora, como la Tierra está en el centro y la Tierra no se mueve, si yo observo esa estrella en enero y después observo esa misma estrella en julio, no va a haber ninguna diferencia angular, porque básicamente el observador no se movió. ¿Qué pasa en cambio con el heliocentrismo? Si el Sol está en el centro y se mueve la Tierra, sí va a haber alguna diferencia angular. Si yo observo la estrella en enero, fíjense que el ángulo que se forma, si observo esa estrella en enero, es mucho mayor que el ángulo que se forma si observo la estrella en julio. ¿Sí? Esto es una simplificación del experimento, por supuesto es un poco más complejo, pero a los fines didácticos sirve. Entonces acá tenemos dos hipótesis, ¿sí? Rivales, y un experimento que presumiblemente podría decirme cuál es la hipótesis correcta. Yo tengo que medir el ángulo que se forma a partir de la proyección visual de una estrella en enero y en julio, y si hay una diferencia angular, entonces el heliocentrismo es adecuado, y si no hay una diferencia angular, entonces el geocentrismo es adecuado. ¿Cuál fue el resultado? Tycho Brahe hizo este experimento aproximadamente en 1590 y, sorpresa, no observó ninguna diferencia angular. Tycho Brahe creyó haber demostrado de este modo que Copérnico, Tycho Brahe es un astrónomo que vino después de Copérnico, creyó haber demostrado con este experimento que Copérnico, el heliocentrismo, eran hipótesis inadecuadas. Sin embargo, advirtamos lo siguiente: cuando nosotros contrastamos unas hipótesis, no las contrastamos aisladamente. Y esto es lo que dice Hempel también, ¿no? La idea de la existencia de experimentos cruciales es muy difícil porque en realidad cuando contrastamos una hipótesis, la contrastamos junto con las hipótesis auxiliares. ¿Qué quiero decir? La consecuencia de que habrá una diferencia angular no se deduce estrictamente de que el Sol está en el centro y la Tierra se mueve. Yo tengo que suponer que las estrellas están lo suficientemente cerca como para poder observar esa diferencia angular. En efecto, en ese entonces, cuando Tycho Brahe hizo el experimento, se creía que las estrellas estaban bastante cerca a la Tierra. Hoy se sabe que están a años luz de distancia. Pero en ese momento se creía que estaban muy cerca. Entonces, si las estrellas están cerca, yo voy a poder observar o no la diferencia angular. Este era un supuesto. El problema era que las estrellas estaban muy lejos. Tan lejos que con la calidad de los instrumentos que tenía Tycho Brahe en ese momento, no podía observar la diferencia angular. Pero no es porque no había diferencia angular, sino porque las estrellas estaban tan lejos que se hacía muy difícil determinar, como era muy pequeña la diferencia angular, se hacía muy difícil de determinar, porque no tenían los suficientes instrumentos. Posteriormente, obviamente, se volvió a hacer este experimento y se demostró con instrumentos más sofisticados que en efecto había una diferencia angular. Entonces, fíjense lo relevante que es, o lo cuidadoso que hay que ser cuando nosotros introducimos hipótesis auxiliares. Porque si bien las hipótesis auxiliares son fundamentales, porque sin ellas no podríamos obtener consecuencias observacionales, hay que tener mucho cuidado porque a veces pueden ser fuentes de error y terminamos refutando una hipótesis fundamental cuando el problema era la hipótesis auxiliar. Bueno,
Por último, vayamos a las hipótesis ad hoc. Las hipótesis ad hoc son hipótesis, ad hoc significa que se introduce con un propósito adecuado, la utilización de algo con un propósito específico. ¿Qué es una hipótesis ad hoc? Es la utilización de una hipótesis para salvar a la hipótesis fundamental de la refutación. O sea, cuando yo tengo una consecuencia observacional negativa y no quiero refutar la hipótesis fundamental, pero tampoco quiero refutar la hipótesis auxiliar, entonces yo puedo inventar una hipótesis ad hoc para salvarla. ¿Sí? Esa es una hipótesis ad hoc. Comúnmente las hipótesis ad hoc, y esto es una peculiaridad muy específica y verdaderamente muy perturbadora de las hipótesis ad hoc, es que por lo general no tienen consecuencias observacionales en el momento en que se formulan. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Una cuestión, acá yo voy a presentar algún ejemplo del texto de Hempel. No es importante que ustedes sepan los ejemplos, tranquilos. Es importante que ustedes entiendan el ejemplo más sencillo, que es el de Semmelweis, y en función de ello reconstruyan conceptualmente la simetría de la contrastación, por qué podemos refutar concluyentemente una hipótesis, pero en cambio no podemos verificar una hipótesis, el inductivismo amplio. O sea, es importante que ustedes comprendan el concepto a partir del ejemplo de Semmelweis. Los ejemplos propios de la ciencia que Hempel introduce y que introduce de una forma bastante eficiente, no tienen que saberlo. Sin embargo, algunos de ellos, como el del experimento del geocentrismo y el heliocentrismo y este de aquí, lo menciono para que para ustedes sea un poco más amena la lectura en ese caso y se sientan un poco más confiados con el texto, pero si no lo entienden no se preocupen por esto, ¿sí? Si no entienden los ejemplos específicos. Torricelli hace esta prueba, ¿sí? Que es básicamente él agarra una pipeta, la llena de mercurio, pero podría ser de cualquier líquido, invierte la pipeta, la tapa, la llena la pipeta, la tapa, invierte la pipeta y la introduce dentro de un recipiente. Y cuando saca el dedo, ¿sí? Lo que nota es que si bien el mercurio, en este caso, pero no importa, el líquido baja, no baja del todo, o sea, no se vacía la botella a pesar de que está invertida. La hipótesis que introduce Torricelli es que eso no se produce, o sea, que no se vacía la pipeta por la presión atmosférica. ¿Sí? Si ustedes observan las líneas que están en fucsia, es la presión atmosférica y eso evita que se vacíe del todo el mercurio o el líquido que esté adentro. Sin embargo, esto antes de Torricelli, ¿sí? Se interpretaba distinto. Antes se consideraba que la naturaleza le tenía terror al vacío, ¿sí? Es una forma de decir, una forma un poco pintoresca de decir que no podía existir la nada, o sea, que no podía existir el vacío. Antes se creía en efecto que el vacío o la nada era imposible que existiera, entonces se creía que estaba todo compuesto de algo, bien de aire o de algo, pero que no existía la nada. Por lo tanto, ¿cómo explicaban este experimento? Ellos decían, bueno, no se vacía del todo porque la naturaleza le tenía error al vacío, y por lo tanto esa es la razón por la cual no se vacía la pipeta. Piensen ustedes, si ustedes absorben, están tomando una bebida con una pajita, ¿sí? Y ustedes aspiran, cuando aspiran eliminan el aire, e inmediatamente una vez que se elimina el aire, empieza a subir la gaseosa. Bueno, ellos lo que decían era que eso se produce, o sea, que ni bien desaparece el aire, se sube el líquido, eso se produce porque la naturaleza aborrecía el vacío, ¿sí? Más allá de que nos parezca un poco extraña esta hipótesis, lo cierto es que tenía cierto sustento filosófico porque la idea de la existencia de la nada misma es algo problemático, pero esto no importa. Pascal tomó el experimento de Torricelli y quiso refutar la hipótesis del horror al vacío. Entonces lo que hizo fue hacer el mismo experimento en la base de una montaña y en la cima de una montaña. Y lo que notó, acá se ve muy chiquitito, lo que notó es que en la cima de la montaña el líquido disminuía un poco más. No del todo, pero disminuía un poco más. Y esto lo explicaba porque se sabe que en la cima de la montaña hay menos presión atmosférica. Al haber menos presión atmosférica, entonces el líquido podía bajar un poco más. Ahora bien, aquellos que sostenían la hipótesis del horror al vacío podrían haber introducido tranquilamente una hipótesis ad hoc como la siguiente. El terror al vacío decrece cuando aumenta la altitud. Esto es una hipótesis ad hoc. O sea, Pascal me demuestra que mi hipótesis, que es que la naturaleza odia el vacío, es falsa, y como yo no quiero refutar esa hipótesis, no quiero aceptar el experimento de Pascal,
inventa una hipótesis para salvarla de la refutación. Bueno, lo que sucede en realidad es que el horror al vacío existe en la naturaleza, pero existe un poquito menos en la cima de una montaña. Esto nos parece un poco absurdo, ¿sí? Y evidentemente con este ejemplo uno diría, bueno, en realidad las hipótesis ad hoc es algo que no hay que usar. Pero vemos otro caso un poco más interesante para que veamos la importancia de la hipótesis ad hoc. En 1932 se descubrió el neutrón, ¿sí? Y junto con el descubrimiento del neutrón se descubrió lo siguiente. Si nosotros medíamos la energía del neutrón en un tiempo 1, por ejemplo a las 15 horas, ¿sí? La energía era una determinada. Ahora, si volvíamos a medir la energía del neutrón en un tiempo 2, a las 15:30, la energía era menor. X menos 1 significa que es un poco menor. O sea, faltaba energía, no se mantenía la energía, no se conservaba la energía entre el tiempo 1 y el tiempo 2. Yo medía el neutrón en un tiempo 1, tenía una energía X, y medía el neutrón en un tiempo 2 posterior y tenía menor energía. Esto iba en contra de una ley fundamental en la física, que es el principio de conservación de la energía, que básicamente es que la energía se conserva. Puede cambiar el estado, pero la energía se conserva. Fermi no estaba dispuesto ante este experimento a refutar la ley de la conservación de la energía. Y lo que hizo fue introducir una hipótesis ad hoc. Él dijo, existen neutrinos que no estamos observando y que tienen la energía faltante. O sea, hay unas partículas que nosotros no observamos que tienen la energía que nosotros creemos que disminuye. Pero en realidad es porque no estamos identificando esta partícula. Cuando le preguntaron cómo se podía determinar la existencia de esta partícula, él básicamente dijo que era prácticamente imposible porque tenía masa casi nula y viajaba prácticamente a la velocidad de la luz. Dicho así, no parece haber mucha diferencia entre esto y el horror al vacío. Simplemente usamos una terminología un poco más científica, pero pareciera ser bastante parecido, ¿sí? No quiero refutar el principio de la conservación de la energía, invento una partícula y cuando me preguntan cómo podemos determinar esa partícula o determinar la existencia de partícula, nos dice, eso no lo podemos hacer por ahora. ¿Qué es lo que pasó? 15 años después, y producto de que toda la comunidad científica aceptó la hipótesis ad hoc de Fermi y se abocó a tratar de descubrir el neutrino, 15 años después, en efecto descubrieron el neutrino. En el momento que introdujo Fermi la hipótesis, era claramente ad hoc, ¿sí? Porque no había forma en ese momento de contrastarlo. Sin embargo, los científicos prefirieron aceptar esa hipótesis y tratar de descubrir si en efecto había neutrinos que refutar la hipótesis de la conservación de la energía. Esto para que veamos un poco que por más que las hipótesis ad hoc parezcan un poco extrañas, son muy útiles también en la ciencia y por eso los científicos las usan. Bueno, resumiendo, nosotros hemos visto las hipótesis fundamentales, que son enunciados que pretenden resolver un problema. La consecuencia observacional, que son aquellos enunciados básicos que se deducen de las hipótesis fundamentales. Considerar muy importante diferenciar la consecuencia observacional de la experiencia. Hemos visto la simetría de la contrastación, hemos visto las hipótesis auxiliares y la dificultad que las hipótesis auxiliares acarrean en el contexto de los experimentos cruciales y hemos visto por último las hipótesis ad hoc. Bueno, cualquier cosa pueden después ir preguntando por el foro. Adiós y espero que con estas exposiciones que Alberto y yo hemos presentado, los textos de Hempel y de Lazo les sean un poquito más amenos. Adiós.